Hola amigos, hoy en Motorca os hemos preparado un vídeo muy especial en el cual vamos a dar un repaso a los vehículos híbridos enchufables que nos parecen más interesantes, pero en carrocería sub y que no superen los 50.000 euros de presupuesto. Bueno, alguno estaría ahí, pero bueno, que creemos que merece la pena. Son vehículos que en la mayor parte de ellos han pasado por el canal, tenemos resultados, los hemos probado, sabemos perfectamente cómo funcionan y queremos contarte pues los pormenores que nos parecen más relevantes en cada uno de ellos. Continuamos y vamos a verlo. Comenzaremos con una marca que todavía no ha pasado por el canal, que es Alfa Romeo, porque no tenía motorizaciones enchufables o eléctricas hasta la fecha. Ahora sí, ahora tenemos el Alfa Romeo Tonale, que es un SUV que cuenta con 280 caballos de potencia, que nos promete 62 kilómetros de autonomía en modo totalmente eléctrico y que tiene tracción total. Estos serían un poco los grandes titulares. Es un coche que se sale un poquito de ese presupuesto de los 50.000, estaríamos en 51.000, pero bueno, con alguna oferta y tal se podría llegar a esos 50.000 y entraría dentro del presupuesto de este vídeo. Simplemente nos apetecía pues comentar esto porque es una marca que nos tiene, pues tenemos un especial cariño por ella, hay que decir, y que bueno, pues nos apetecía también que pudiéramos ver otras opciones que hasta el momento pues no habíamos podido mostraros. Ahí tenéis, Alfa Romeo Tonale. En cuanto tengamos más datos, los podréis ver en el canal, ya lo sabéis, como siempre. Continuaremos con una marca premium, con BMW X1 X-Drive 25e. Sería la opción menos potente de las dos posibles del X1. Sé que vais a decir que por presupuesto nos pasamos, pero bueno, podríamos llegar a optar a este vehículo también con este presupuesto, simplemente hay que encontrar la oferta correcta. Y lo que os digo, estaríamos hablando de un coche de última generación, con tecnología híbrida enchufable de última generación, que nos promete 89 kilómetros en modo totalmente eléctrico, todavía no ha pasado por el canal, tenemos que probarlo para poder contrastar esta información, pero hemos probado pues esta tecnología híbrida enchufable de BMW en el X5, por ejemplo, y tenemos una idea muy clara de por dónde van los tiros, viendo pues capacidades de batería y demás. Aparte de esto, hay que decir que es un coche que tiene muy buenas prestaciones, un coche que tiene 245 caballos, que entendemos que dentro de ese presupuesto pues entraría dentro de lo razonable. Y bueno, pues una opción, como os digo, interesante que también pues nos gustará poder mostraros en el momento que esté disponible y lo podáis ver y podamos comprobar todo lo que sabéis que queremos ver siempre en nuestras pruebas. C5 Aircross, disponible pues por poco más de 41.000 euros, siempre precios oficiales sin ayudas ni descuentos. Bueno, pues por poco más de 41.000 euros tenéis además dos versiones, dos motorizaciones diferentes, tenéis ahora mismo también versión de 180 caballos, tenéis también la de 225 y por supuesto pues podríais optar a cualquiera de los acabados pues válidos para este vehículo. Es un coche que ya pasó por el canal, que este sí que lo conocemos bastante bien. Vimos que pudimos recorrer 67 kilómetros en modo totalmente eléctrico, si mal no recuerdo. También sabemos consumos con y sin batería, le podéis echar un ojo a la superprueba definitiva que hicimos de este coche en el canal. Es un coche con muy buena habitabilidad interior, con muy buen espacio y que, bueno, pues sabéis también las prestaciones que puede llegar a tener, siempre teniendo en cuenta el volumen, el tamaño que tiene el coche. No es precisamente su principal baza, las prestaciones, pero bueno, también se maneja bastante bien y sobre todo, como os digo, habitabilidad, un diseño pues diferente, sobre todo en el interior y bueno, pues esas capacidades que hemos podido ver, una altura libre al suelo también considerable. Como os digo, este sería pues un poco el perfil del C5 Aircross, ¿vale? Podríamos optar a cualquiera de las versiones y acabados disponibles para este vehículo. También tenemos la posibilidad de acceder a vehículos de marcas nuevas, de última generación, como por ejemplo puedan ser Cupra. Cupra tendríamos el Formentor, donde podríamos acceder a pues, prácticamente las dos versiones que tenemos, ¿no? Que sería la de 245 caballos y la de 204 caballos. Es un vehículo al cual te puedes decantar, pues sobre todo si estás buscando algo distinto, un diseño atractivo, una marca nueva, algo que sea menos visto, que esté menos visto, aunque sí que es verdad que vemos bastantes coches de estos últimamente, pero bueno, sobre todo estaría más enfocado para este tipo de público, ¿no? En cuanto a las capacidades eléctricas, pues entraría dentro de la media, tenéis la superprueba definitiva tanto del de 204 como el de 245 en el canal, le podéis echar un ojo, lo tenéis también en motorcar.com en el ranking, pero bueno, simplemente deciros que sería una opción, pues como os decía antes, sobre todo enfocada para aquellas personas que estén buscando un diseño diferente, una marca nueva y bueno, pues sobre todo iría por ahí, ¿no? Iría por ahí ese tipo de perfil. Dentro de nuestro límite de 50.000 euros tendríamos, como no, el Ford Kuga híbrido enchufable, pues un coche que conocemos muy bien, que ha pasado por el canal en varias ocasiones, hemos hecho muchas pruebas de este vehículo
y sabemos pues muy bien cómo funciona. Es un coche que destacaría sobre todo por su eficiencia, por también la capacidad de kilómetros que puede llegar a recorrer en modo eléctrico. Nos llegó a sorprender en algún momento. Tenéis ahí las pruebas, le podéis echar un ojo. En cuanto al diseño, pues es un diseño muy clásico. Aquí sí que es más un vehículo tradicional. No esperéis grandes elementos ornamentales, nada de esto, porque no es por ahí como por donde va. Es al final pues el vehículo que tenían térmico y lo han convertido en un híbrido enchufable. Y bueno, pues tiene pues unas buenas cualidades dinámicas desde el punto de vista de la eficiencia, porque combina ese motor de ciclo Atkinson 2.5 atmosférico, que no tiene turbo en este caso, a diferencia de lo que vino ocurriendo con otras marcas, ¿no? Sobre todo las europeas, que han optado más por cilindradas más pequeñas y turboalimentadas. Estoy refiriendo siempre a la parte térmica, por supuesto. Bueno, pues han optado más por esto y en este caso, pues bueno, se ha optado más pues, por la tecnología de Toyota, que es motor de ciclo Atkinson 2.5 y que funcione más sobre todo como generador de energía, más que realmente como un impulsor del vehículo, a pesar de que también lo hace. Pero bueno, como os digo, sería una opción interesante sobre todo desde el punto de vista de la eficiencia. Y luego ya pues en cuanto a diseño y demás, pues es quizá un poquito más clásico, ¿eh? Ahí se nos ha quedado un poquito más atrás. Veremos qué va apareciendo próximamente también en Ford. Bueno, pues podríais optar por cualquiera de las versiones, por cualquiera de los acabados dentro de ese presupuesto sin problema. Es un coche que cuenta con 224 caballos y tenemos tracción delantera en este caso, ¿vale? Bueno, continuamos con el siguiente. Tenemos el Hyundai Tucson híbrido enchufable a partir de 44.600 euros, acabado más básico, pero tenemos ya la motorización híbrida enchufable, como os decía, de 265 caballos, 350 Nm de par. Es un coche con tracción total, es un vehículo que lógicamente en esta versión más accesible no tenemos todos los extras que nos pudiera llegar a gustar, pero bueno, que a partir de ahí ya podríamos arrancar y ver otras versiones hasta acercarnos a ese presupuesto tope. Es un coche que conocemos muy bien, ya pasó por el canal, os puedo comentar sobre este coche en cuanto a lo que sería la parte híbrida enchufable, pues deciros que en esa parte híbrida enchufable lo que destaca sobre todo es que siempre se va a reservar una parte de la batería. Ya sabéis que los asiáticos y especialmente los coreanos respetan siempre una parte de la batería, es una parte visible. No quiere decir que esto no se haga en otras marcas, en las europeas, en todos siempre se va a reservar una parte. Lo que ocurre es que en el caso de los coreanos esa parte está visible, los asiáticos, perdón, porque al final también los japoneses hacen lo mismo. Esa parte queda visible, es una forma de que podríamos decir que el coche es más híbrido, ¿no? Sería más híbrido al uso y no tanto tener por un lado la parte eléctrica y la parte híbrida más térmica en otro lado, ¿no? Sino que siempre se combinan ambas, pero tenemos la posibilidad de hacer pues kilómetros en eléctrico. El resultado lo tenéis ahí, lo tenéis en nuestras pruebas, lo tenéis también en los diferentes vídeos, lo tenéis en el ranking de motork.com y echadle un ojo, por si acaso, pues también para que podáis salir de dudas si tenéis alguna cuestión en particular. Tenemos autonomía eléctrica, por supuesto también consumo con y sin batería. Vamos a ver más coches. Jeep Renegade 4xe. Bueno, aquí tendríamos pues ya un vehículo más todoterreno, podríamos decir casi, ¿no? Una carrocería más todoterreno. Sigue siendo un sub, pero bueno, aquí ya tenemos una altura libre al suelo más favorable, es un vehículo que puede hacer un poco más de off-road, tampoco es que sea, pero bueno, al final sí que se pueden hacer cositas. Es un coche que tiene 190 caballos de potencia y que, bueno, entraría dentro de la parte pues ya alta, ¿no? Estaríamos en torno a los 42.000 y pico de presupuesto. Lógicamente estamos hablando siempre de precios oficiales, hay diferentes versiones. Nosotros pudimos probar la de 190 caballos, que no iba mal. Aquí sí se ha optado por lo que os decía anteriormente, pues de vehículo con la parte térmica con motorización de baja cilindrada y turboalimentado. Tenemos un 1300 y pico turboalimentado y la parte eléctrica. Tenemos tracción total y es un coche, pues bueno, que tiene pues lo típico que tienen todos los Jeeps, ¿eh? Tienen todas las funcionalidades que suelen tener los Jeeps, las tendrían en este caso, pero para un vehículo híbrido enchufable. Tiene resultado tanto de consumos como de autonomía en modo totalmente eléctrico, porque es un vehículo que también ha pasado por el canal. Le puedes echar un ojo tanto en estos vídeos que tenemos aquí en el canal, como por supuesto en motork.com. Vamos a ver más coches. Por 48.400 euros ya podríamos acceder a un Jeep Compass 4xe, que es la misma tecnología que hemos estado comentando en el caso del Jeep anterior. Y bueno, aquí no hay mucho más que comentar. Sobre todo lo que tenemos aquí pues es un poco más de cualidades off-road, más ese estilo off-road que puede llegar a tener un Jeep. Y bueno, esto como todo, esto ya es sobre todo por el tema marcas, la tecnología, lo que hemos comentado antes, es decir, baja cilindrada para la parte térmica y tenemos un motor que funciona bastante como generador de energía, 1330 y pico centímetros cúbicos y turboalimentado. Y esto pues al final acompañado de una parte eléctrica que nos da tracción total
tenemos motor eléctrico, eje delantero, eje posterior, y como os digo, tenemos esa tracción total que sería, y tenemos dos versiones también, 190 caballos y 240, si mal no recuerdo. Bueno, pues ese sería un poco el perfil de este vehículo. Si buscamos algo más de cualidades off-road, bastante espacio, porque sí que es verdad que tiene un buen maletero y buen espacio, una altura libre al suelo también considerable, pues yo creo que sería un vehículo también a tener en cuenta. Como os digo, hay muchas opciones. Veis que estamos viendo muchos coches, pero es que todavía quedan más. Continuamos. A partir de 35.500 y pico euros tendríamos el Kia XCEED híbrido enchufable. Es un coche que hemos podido ver recientemente con la última actualización, a pesar de que es un coche que ya pasó por el canal. Le podéis echar un ojo también a los resultados que tuvimos, tanto en eléctrico, con batería, sin batería, todo lo tenéis ahí en el canal, y también lo tenéis en la superprueba definitiva que tenemos publicada en motork.com. Bueno, pues como os digo, simplemente deciros sobre este coche, pues que es una de las opciones más asequibles que podríamos decir dentro de un vehículo, pues bueno, lo que puede ser un vehículo intermedio, y que tiene pues 140 caballos, y tenemos sobre todo pues un vehículo que es híbrido, casi híbrido, sin batería, por así decir, ¿no? A pesar de que podemos recorrer kilómetros sin batería, pues recordemos que es un coche que a la hora de poder hacer uso, por ejemplo, de la climatización en invierno, necesita la parte térmica. Esta sería una de las principales características diferenciadoras. Ojo, porque esto normalmente suele ocurrir también con aquellos vehículos que tienen un motor eléctrico menos potente. Nos puede ocurrir, por ejemplo, con los vehículos que hemos mencionado anteriormente, en el caso de Jeep. No siempre, no en todas las situaciones, pero sí que es cierto que si hace bastante frío en el exterior, en todos los vehículos eléctricos que tienen una motorización, que no nos podemos detener en todas las potencias y demás en eléctrico, porque sería esto interminable, pero simplemente deciros que los vehículos que tienen una parte eléctrica menos potente, por ejemplo 60 caballos, pues para mover el coche no hay problema, pero lógicamente cuando tenemos que hacer uso de la climatización y no sé qué, pues ya siempre se van a ver apoyados, porque en muchas ocasiones tampoco se cuenta con una bomba de calor. No siempre es este el problema, pero en algunos casos lo que ocurre es esto, que no se cuenta con bomba de calor y tenemos que tirar pues un poco más de la parte térmica, ¿no? Y aprovechar eso también, que es una forma de poder entenderlo. Es un híbrido que nos permite hacer una cantidad de kilómetros en eléctrico. Bueno, además tenéis la prueba publicada recientemente, le podéis echar un ojo si queréis verlo por fuera, por dentro. Es el último modelo el que pudimos probar, así es que ahí tenéis todos los datos. Kia Niro híbrido enchufable. Bueno, el Kia Niro híbrido enchufable lo pudimos probar también hace poco, tuvo una actualización muy interesante donde se le añadió más potencia, tenemos un motor térmico más potente, un motor eléctrico más potente, le podéis echar un ojo para ver todos los detalles exactamente. Pero bueno, sería pues una opción también interesante por un precio razonable, a partir de 39.415 euros. Y bueno, este coche entraría dentro también de lo que hemos estado comentando antes de los híbridos enchufables, que requieren de la parte térmica prácticamente casi, no para todo, pero para muchas cosas, ¿no? Como el tema de la climatización. Esto es un dato que creemos que es relevante y que hay que decirlo, creemos que es importante, no pasa nada. Al final, este tipo de detalles es mejor que se conozcan, porque al final cuando una persona toma una decisión, puede que no te importe para nada el tema de que no puedas utilizar la climatización o que tengas que arrancar el motor térmico para ello, o a lo mejor sí, simplemente hay que mencionarlo porque no queremos tampoco que haya frustraciones innecesarias, ¿no? Bueno, esto en cuanto a este vehículo. Estaríamos dentro del presupuesto también de la parte más ajustada. Lo tenéis ahí con esta actualización nueva de 185 caballos, le podéis ver el resultado también que tuvimos, lo publicamos hace unos meses, pero bueno, lo tenéis ahí, lo podéis buscar también aquí y está en el ranking comparativo de motork.com. A partir de 45.800 tenemos también el Kia Sportage. El Kia Sportage comparte la mecánica y potencias con el Hyundai Tucson, ¿no? Entonces, tendríamos lo mismo, 265 caballos, 350 Nm de par, tracción total y, bueno, pues tenemos un vehículo que tiene una altura libre al suelo pues un poquito más, yo diría más considerable, pero bueno, tampoco son coches para ponernos a hacer pistas, simplemente nos podemos meter en un camino y tal, bueno, yo creo que eso está bien. Y entraría pues dentro de esta misma mecánica que os decía anteriormente, pero aquí sí que tenemos un poquito más de potencia y normalmente pues es un poco más independiente en la mayoría de los casos la climatización de lo que sería, pero bueno, siempre teniendo en cuenta que no sea invierno, cuando es un invierno que hace muchísimo frío y tenemos que tirar de calor, ahí bueno, llegan un poco más las complicaciones, ¿no? Pero simplemente sería esto, teníamos esta mecánica, tenemos una capacidad también en cuanto a maletero y demás más considerable, lógicamente si lo comparamos con un Kia Niro, pero también tenemos un precio más elevado. Ahí sería otra de las opciones que tendríais dentro de ese presupuesto de 50.000 euros. Hemos visto coreanos, hemos visto europeos, hemos visto de todo, pero también tenemos japoneses, como por ejemplo Mazda.
tenemos el Mazda MX-30. En esta ocasión, aunque lo metemos dentro de los enchufables, es un vehículo que consideramos como vehículo eléctrico de autonomía extendida, pero para todos los efectos es un enchufable. Es un vehículo que aunque no tiene una unión o aunque no está pensado sobre todo la parte térmica para tirar del vehículo, nos da igual, porque para el caso es lo mismo. Es un vehículo que tiene una parte térmica y una parte eléctrica. Luego, cómo se comporte cada una de las mecánicas nos da un poco igual. Realmente lo que nos interesa es que tenemos eso, una parte térmica y una parte eléctrica, y que la parte eléctrica se puede cargar, ¿vale? Es un coche que promete hasta 89 kilómetros en modo totalmente eléctrico. Estaría interesante por esa parte. Habrá que ver luego, porque todavía no ha pasado por nuestras pruebas, no sabemos si realmente eso se va a cumplir o no, pero simplemente deciros que es una opción más, es un vehículo que ya conocemos, es un vehículo que pudimos ver también en su mecánica eléctrica, que lo tenéis en el canal. Si queréis ver cómo es el coche, cómo es por dentro, el maletero, todo esto lo vais a poder ver ahí, porque sería lo mismo. Y luego, pues en cuanto a las cualidades dinámicas, habrá que esperar a que podamos disponer de él para poder enseñároslo, y entonces también nos podremos decir cuál es su resultado desde el punto de vista de autonomía en modo eléctrico y consumo con y sin batería. Os hemos querido también incluir, como no, un híbrido enchufable de Mercedes, un sub híbrido enchufable de Mercedes. Complicado porque por presupuesto no vamos a salir casi siempre, pero bueno, hemos querido ver ahí porque puede existir la posibilidad a través de alguna buena oferta, podemos llegar ahí a esos 50.000 y rozar ese presupuesto que tenemos, ¿no? Es en este caso el GLA, es el que nos queda, sería el GLA 250e, es un híbrido enchufable que, como sabéis, pues tiene una parte eléctrica que nos da para hacer bastantes kilómetros. Es un coche que ha pasado por el canal y hemos podido ver pues cuánto consume con batería, sin batería. Hemos visto también cuántos kilómetros se pueden llegar a recorrer en modo totalmente eléctrico, incluso hasta 120 kilómetros por hora. Pudimos ver cuántos kilómetros se podían llegar a recorrer en autovía, y es un coche que conocemos bastante bien. Tenemos 218 caballos de potencia, tenemos una parte, como os decía antes, en el caso de los europeos, una parte térmica, que no llega a 1.400 centímetros cúbicos, un 1.300 y pico, y turboalimentado, ¿vale? Y luego tenemos una parte eléctrica, pues que es bastante suficiente para poder empujar el vehículo sin ningún problema. Dentro de las capacidades que tenemos, interior, habitabilidad y demás, pues entraría dentro de lo que sería la media. Pero bueno, tendríamos una marca premium y tenemos algunas opciones que pueden llegar a ser premium. Si metemos muchas opciones ya nos pasaríamos del presupuesto, pero simplemente si queréis tener un Mercedes, os gusta la marca y os motiva, pues también sería una opción posible, aunque ya os digo que rozando un poco la parte alta, pero dentro de alguna posibilidad se podría llegar a conseguir. Bueno, continuamos con más coches. Mini Countryman, híbrido enchufable. También podemos tener un Mini por ese presupuesto, en torno a los 47.000 euros, desde 47.000 euros. Como digo, sin descuento, sin nada, pues tendríamos también la posibilidad de acceder a un vehículo pues que tiene pues un carisma especial, es un coche pues diferente. Aquí, sobre todo, si buscamos algo que sea original, tenemos, en cuanto a espacio de habitabilidad, entraría dentro de la media más o menos, pero lo que es el coche, el comportamiento dinámico, cómo funciona, pues sería uno de los vehículos que podríamos considerar pues como distinto, ¿no? Y bueno, en cuanto a la mecánica BMW, tenemos la parte térmica, tenemos un 1.5, que sería el tricilíndrico habitual de BMW, y luego tenemos la parte eléctrica. En conjunto, 220 caballos de potencia, buenas prestaciones. Tenéis ahí también las prestaciones de este coche, lo tenéis en el canal, le podéis echar un ojo, lo tenéis en el ranking, y también tenéis el ranking de prestaciones para que lo podáis comparar todo, y yo creo que de esta manera lo podéis ver todo mucho más claro. Si queréis un vehículo exclusivo, si queréis Mini porque os gusta Mini, pues también tenéis la opción de poder acceder a un vehículo dentro de ese presupuesto con, en este caso, con tracción total y, bueno, pues como os digo, con la exclusividad y con la peculiaridad de una marca como Mini. También tenemos, como no, el Opel Grandland. Dentro de lo que sería el mundo Stellantis, pues tendríamos también la posibilidad de los Opel Grandland de 224 caballos que han pasado por el canal, que los hemos probado. Ya sabéis que tenemos pues una motorización que aquí es diferente porque es un híbrido enchufable, pero es por un lado eléctrico y por otro lado no térmico, pero híbrido, pero sobre todo más tirando de la parte térmica. Y bueno, luego tenemos, si queremos, la posibilidad de ir de forma conjunta, pues ir manejando, podemos incluso reservar una parte de la batería, almacenarla, 10 kilómetros, 20 kilómetros, ¿vale? Todo el gestor que tiene del eSafe que llaman, ¿no? Dentro de Stellantis, pues también lo tendríamos en este Grandland. Es un vehículo con una buena habitabilidad interior, un vehículo pues robusto, sobre todo pensado para, yo diría que para durar, y bueno, sería un poco más o menos lo que nos puede ofrecer este coche. También pasó por el canal, tenéis pruebas, dentro del canal tenéis también el resultado en el ranking de motork.com, echadle un ojo, sería otra de las opciones que tenemos disponibles de híbridos enchufables en formato sub. A partir de unos 44.000 euros aproximadamente,
hablo de precios oficiales siempre, tendríamos un 3008 híbrido enchufable. El híbrido enchufable de Peugeot, ahora lo bueno que tiene es que comparte pues muchas de las motorizaciones que hemos podido ir viendo dentro de Stellantis, ¿no? Y tenemos muchas opciones distintas. Tenemos 180 caballos, 224 caballos, tenemos 300 caballos. En el caso de la 300 caballos ya se nos va fuera del presupuesto, pero tenemos opción de esos 180 caballos o poder acceder a otras versiones de 224 caballos. Ha pasado por el canal, se ha renovado recientemente, ahora en marzo, y por lo tanto también se han añadido nuevas características, se ha mejorado un poco también la eficiencia y tenemos un poquito más de autonomía. En cuanto tengamos la posibilidad, pues también os mostraremos alguna unidad para que podáis ver cómo ha evolucionado este modelo. Es un coche, yo diría que bastante carismático, tuvo buen resultado en nuestra prueba dinámica, en nuestra superprueba definitiva de enchufables. Además, yo creo que bastante sorprendente en muchos casos, incluso comparándolo con vehículos que tienen la misma plataforma, pero que al mismo tiempo, o misma motorización, podríamos decir, y que tienen pues la batería la misma, o incluso podríamos decir que tendrían más ventajas por el peso, ¿no? Y sin embargo, tuvo buen resultado, bastantes kilómetros que pudimos recorrer en modo totalmente eléctrico y también buen consumo con y sin batería. Y como os digo, diferentes versiones, diferentes acabados, tendríamos que poder jugar con esto, ¿vale? Pues ahí tenéis también el 3008, que sería una opción interesante y además un vehículo pues con un muy buen diseño. A partir de 31.600 euros tendríamos el Renault Captur. El Renault Captur sería, pues, no es un SUV como tal, pero bueno, podríamos considerarlo como una carrocería de compacto elevado, de utilitario elevado. Bueno, lo podemos aceptar como SUV. Para nosotros estaría ahí, pero bueno, el precio es interesante, como sabéis, y sería una de las opciones de acceso cuando no queremos gastar mucho presupuesto, Como os digo, pues a partir de 31.000 euros tendríamos, 30.000 y pico, tendríamos un coche híbrido enchufable, que en este caso, pues, hay que decir, como os decía antes también, el tema de las diferentes versiones y de los diferentes funcionamientos que tiene cada uno de los enchufables. En este caso también tenemos dependencia de la parte térmica en algunos casos, tiene peculiaridades como que, por ejemplo, al no tener embrague depende mucho de la parte térmica en algunos casos porque va a tener que estar cargando la batería, y bueno, también para la climatización. En algunos casos también hemos visto que nos puede llegar a necesitar esa parte térmica. Y bueno, vimos resultados también, lo tenéis ahí, el consumo con batería, sin batería y también en modo totalmente eléctrico. Le podéis echar un ojo en el canal. Y bueno, aquí de este coche, pues sobre todo es acceso, quiero gastarme lo mínimo, pues tendríamos esta opción que sería, pues bueno, la que conocéis. Al final es un Captur como cualquier otro, pero que es híbrido enchufable y que de alguna manera pues nos ofrece esto. En cuanto a la mecánica, es bastante conservadora, tenemos una parte térmica que es muy conservadora, es una motorización, diríamos, podemos considerar que bastante básica y que no podemos esperar tampoco un gran rendimiento del mismo, pero bueno, como os digo, desde el punto de vista del presupuesto, pues bueno, ahí sería una opción también más. Continuamos viendo coches. Rozando el presupuesto, pero con el cual, como os decía, podríamos jugar en cuanto a unos 51.000 y pico euros, podríamos entrar dentro del Seat Tarraco. El Seat Tarraco es un coche que también pasó por el canal, 245 caballos de potencia, tecnología híbrida enchufable del grupo Volkswagen, y es un coche que sobre todo yo destacaría por la habitabilidad interior, por todo el espacio interior que nos puede ofrecer. Es un coche con el cual, aparte de por supuesto pasar por nuestras pruebas, también hicimos una prueba de larga distancia, pudimos ver el consumo que obtuvo durante todo ese recorrido, ya aquí lógicamente cuando no tenía batería, y nos dio para hacer un viaje además con 5 pasajeros, si mal no recuerdo, y bueno, yo creo que es un coche que conocemos bien. Sobre todo de este coche yo destacaría la habitabilidad interior. Si buscamos mucho espacio, lógicamente tenemos un diseño muy clásico, tenemos un diseño muy de siempre, y no tiene tampoco, o sea, no podemos esperar tampoco un vehículo hipermoderno, ni mucho menos por dentro, pero sí que es verdad que siendo así tan clásico, tenemos mucho espacio por todas partes, y creo que el maletero también es un maletero considerable, y estas serían pues sus principales bazas, ¿no? Y un híbrido enchufable de SEAT que bueno, que también es interesante. Continuamos viendo más. Por algo más de 51.000 euros podríamos acceder también a un Toyota RAV4. El Toyota RAV4 se saldría un poco el presupuesto, pero también podríamos llegar a través de alguna oferta, podríamos llegar perfectamente a ese presupuesto. El Toyota RAV4 tiene dos versiones, en este caso sería la versión más básica, la que menos equipada, que también es precisamente la que pudimos probar en el canal. Tenemos prueba de autonomía en modo totalmente eléctrico, consumo con y sin batería. Es un coche con 300 caballos de potencia. En la parte térmica tenemos un ciclo Atkinson, tenemos un 2.5, motor grande pero atmosférico, y que sobre todo está pensado para funcionar como generador de energía. Es un coche que era bastante eficiente, tenéis muy buen resultado porque también tiene una batería grande, tiene una batería considerable. Aquí tenemos buena habitabilidad, no podríamos decir que fuera el mejor en nada, pero tampoco no es malo en nada. Entonces,
entraría dentro de esto, ¿no? Al final es un coche japonés, es un Toyota, todos sabéis cómo funcionan, el tema de la fiabilidad, bueno, pues esto sería un poco las principales bazas que juegan a su favor. En la parte eléctrica, en la parte, pues bueno, menos favorable, pues tenemos que es un diseño que ya se queda un poquito más, en cierta manera, pues pasado, ¿no? Porque podríamos considerar que es un coche que está esperando ya el relevo y que habrá que ver que viene en generaciones futuras, más teniendo en cuenta que Toyota también es una marca muy clásica, que tampoco se sale mucho de las normas. Para ellos, eso ya igual hasta es mucho, ¿no? Lo que pudieron hacer en el Toyota, pero bueno, sobre todo en el RAM. Como os digo, es un coche con buena habitabilidad interior, con una parte híbrida enchufable también, pues dentro de lo que sería, dentro de los asiáticos, donde tenemos ese mínimo garantizado siempre, ese mínimo de batería que se va a reservar, no nos permite utilizar toda la batería, por lo menos la parte visible que tenemos ahí la podemos ver también nosotros. Y bueno, sí que es verdad que tiene independencia en cuanto a la climatización y todo esto, en eso no hay problema. Pero bueno, esto sería un poco el funcionamiento. Es un híbrido, ¿vale? Pero que lo podemos enchufar y podemos hacer muchos kilómetros en eléctrico, que lo podemos ver también. Continuamos viendo más. Otra de las opciones que se saldría por poco sería el Volvo XT40, que se saldría por un poquito, pero bueno, que también podríamos llegar. El XT40 en este caso sería la versión T4 con 211 caballos. Nosotros tuvimos la posibilidad de probar la de 252. El T5 lo tenemos en el canal, le podéis echar un ojo, tenéis ahí pruebas de todo tipo que le hicimos. Y bueno, el resultado puede ser un poco distinto, pero al final tenemos la misma batería, tenemos las mismas capacidades, tenemos un poquito más de potencia en el caso del vehículo que probamos nosotros, pero nos puede dar una idea muy clara de por dónde van los tiros, de cómo se comporta este coche, ¿no? Es un vehículo que, bueno, entraría dentro de lo que es el clasicismo de Volvo, el estilo de Volvo, que es muy de ellos, muy Volvo, que no sé cómo decirlo tampoco, porque al final es su forma de ver el diseño, que al final son prácticamente casi todos los vehículos igual, son un poquito más grande, otro un poquito más pequeño, pero todos tienen más o menos el mismo diseño, se parte mucho de esa línea que es pues común para todos. Y bueno, pues aparte de eso, deciros que los kilómetros que podemos recorrer en eléctrico ya los pudisteis ver, la batería que tiene, pues también lo sabéis, tenéis ahí todos los detalles también en el canal, le podéis echar un ojo también, por supuesto, al ranking comparativo en motork.com. Y bueno, este sería también otra de las opciones. Se saldría un poco de presupuesto, pero podríamos llegar con alguna opción interesante, ¿vale? Siempre a esta primera versión que os digo de 211 caballos. Bueno amigos, pues ya habéis visto que tenemos híbridos enchufables para dar y tomar, y estamos hablando solamente de los SUVs porque hay muchos más híbridos enchufables, pero bueno, creo que es interesante poder ver pues esta lista para que tengáis una referencia. Los tenéis todos en motork.com, le podéis echar un ojo, ¿vale? Para que lo podáis revisar. Hemos dejado pues sobre todo los más interesantes, los que hemos podido probar, los que conocemos mejor. Algunos otros pues a lo mejor los hemos incluido también porque creíamos que podía ser interesante. Algunos no los hemos probado y bueno, tenemos ciertas expectativas sobre lo que puedan dar de sí. Habrá que verlos, esto ya os lo digo. De los que podemos hablar con mayor claridad es sobre todo con aquellos que hemos probado, pero el resto, si es una marca que ya hemos conocido, pues sabemos más o menos por dónde van a ir los tiros. Con aquellas que no hemos probado todavía nos podemos encontrar alguna sorpresa, lógicamente, pero bueno, siempre puede ocurrir esto, ¿no? En definitiva, tenemos muchas opciones, hasta esos 50.000 euros. Hemos incluido dentro del filtro que tenemos dentro de motork.com la posibilidad de que podáis filtrar hasta ciertas cantidades de dinero, 25.000, 50.000, esto lo podemos ir actualizando, habrá que ir viéndolo, ¿vale? Dependiendo de lo que sea más útil. Pero bueno, tenemos diferentes cantidades para poder pues seleccionar aquellos vehículos que entran dentro de un presupuesto pero con una oferta determinada, ¿vale? Porque aquí ya sí que entrarían vehículos con oferta. Hoy hemos estado hablando de todos estos coches con precios oficiales. Importante este detalle, importantísimo. Precios oficiales, sin descuentos, precios además sin ningún tipo de subvención. Aquí habría que descontar, dependiendo de cada modelo, su subvención correspondiente, es decir, el plan MOVES que le toque, que le corresponda, y también las posibles campañas comerciales que pueda haber, campañas por financiación, campañas directamente o campañas por incluso comprarlo a través de motork.com, como sabéis que también las tenemos. Esto lo podéis ver directamente en las ofertas que tenemos en motork.com, ¿vale? Ahí podréis solicitar vuestra oferta como siempre. Bueno amigos, pues espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Dad like si os ha gustado, no olvidéis suscribiros al canal, tenéis por aquí abajo un botón que dice suscribirme, pues suscríbete ahí, simplemente hay que dar like, si no lo has hecho todavía, suscríbete. También le podéis dar al botón que dice unirme para uniros a la comunidad Motork, ahí nos podéis hacer cualquier tipo de consulta, cualquier tipo de pregunta, dudas que tengáis, incluso plantear, por ejemplo, vídeos como nuestro amigo que nos planteó este vídeo que hemos publicado hoy y que iremos publicando también los de otros amigos que nos han sugerido dentro de esa comunidad premium y que bueno, algunos los hemos podido hacer más rápido, otros tardamos un poco más y por eso lo vamos haciendo de una forma u otra. Hemos intentado hacerlo lo más compacto posible, pero es un vídeo largo porque
es complicadísimo poder meter toda esta lista de coches y que no podamos, pues al menos, decir aquellos aspectos más interesantes. Veis que hay tecnología híbrida de todo tipo, de todo tipo. Y no me voy a liar más porque os quiero ver en próximos vídeos y nos vemos, por supuesto, como siempre os digo, en futuros vídeos.